¿Cómo andan? Con sueño. Bien. Son las 2:30. Buenas noches. No, está bien, es verdad. Están todos cambiados, ¿no? ¿Horario? Sí. ¿Cómo nos va tratando la cuarentena? Charlemos de la vida mientras esperamos que se conecten. Hoy es mi cumpleaños, Lucho. ¡Feliz cumple! Muy feliz cumple. Bueno, estamos en una reunión de cumpleaños, entonces nos olvidamos de todo. ¿Cómo estás pasando tu cumpleaños? Triste, comiendo torta sola. Bueno, pero por lo menos tenés torta. Sí. En realidad son 30 días. A ver, vamos en un momento, vamos a hacer probablemente como que se queden sin audio, porque estamos escuchando a alguien hablar de fondo, creo. ¿Cómo andan, chicas, chicos? No sé si ahí hay varones también. ¿Cómo los trata? Buenas. Yo por lo menos bien. ¿Bien? ¿Cómo? Entiendo que la están cumpliendo, ¿no? Digo, están adentro, se están cuidando. Sí, ¿Están sí, tomando sí. todos en serio? Bueno, buenísimo. Sí. Es un garrón igual, pero me alegro, sí. Ojalá, yo salgo poco, pero cuando salgo me parece que hay mucho menos gente en la calle. No sé allá, yo estoy en Capital, ¿ustedes están allá en Quilmes? Sí. Buenas, Matías. Sí. ¿Hay menos gente? ¿Realmente están saliendo? Porque por otros lados que he hecho reuniones así con Zoom, me dicen que por ahí los padres incluso los están encerrando a ellos. O sea, cuando salen a comprar salen padres, ¿no? Ustedes. Sí, no, yo todavía no salí. Que arrancó la cuarentena. Así que... Yo tampoco. O sea, no Yo saben. tampoco. Hace 20 días que están adentro. No les voy a preguntar por el mundo de afuera. ¿Cómo, Sí. vamos por lo interno, cómo va esta adaptación a la plataforma? ¿Quién más llegó? Braverman llegó. ¿Cómo va la adaptación a la plataforma, chicos? Eso sí me interesa realmente saber. ¿Cómo? Porque obviamente a ustedes se los largó, a ustedes y a nosotros, tuvimos que meternos en plataforma a ver cómo funciona. ¿Lograron encontrarle la vuelta? Sí. Bien, sobre todo yo me manejé mucho con foros, con los foros, ¿qué onda? ¿Entienden cómo funciona? ¿Entienden? ¿Se meten? Sí, se meten. Algunos sí, otros estoy todavía esperando, pero quería corroborar si efectivamente están viendo o están aprendiendo a utilizar las herramientas de plataforma y si les viene cómodo. Sí. ¿Sí? Bastante cómodo. ¿Le llevan Sí, a ver? con el foro, Sí, porque dale. la última vez como que no entendimos bien cómo era, y los primeros, que creo que fuimos Fiamma, Mati y yo, como que quedaron todas respuestas sueltas. Nosotros largamos toda la Que quedó en un información. montón de foros, pero ese fue mi error. Claro. Ese fue mi error en haberles habilitado ese tipo de foro. No, es que está bueno para poder conversar, pero como que no lo entendimos y bueno. Claro, yo no lo entendí. Es que en realidad, igual si les sirve de algo, es como una especie es una especie de aprendizaje mutuo. Mirá que yo he tenido plataformas previamente, y de repente nunca las había usado. Al menos no había utilizado todas las herramientas que ahora tenemos que empezar a utilizar, porque la idea es que simplemente no sea che, tomá, lee y fíjate cómo te las arreglas. La idea es que sea un poquito más acompañado. No sé si se fijaron, no sé si vieron, no sé cómo habrán sido otras materias, pero puntualmente en estas dos que nosotros tenemos, por ahí el tipo de textos son un poquito más picantes, un poquito más, por ahí un poco más formales, no hay Santillana, no hay nada de ese tipo de manuales, y si los dejo solitos en eso, y bueno, qué sé yo, tengo el riesgo claro de que se entiendan. Entonces, por ahí va la cuestión de buscar como diferentes mecanismos por plataforma. Y me parece que el foro en ese sentido es muy ágil, pero hay como que aprender a utilizarlo. Esta idea de no exponer todo y volar, sino como que exponer un poco lo que yo te estoy diciendo fíjense que incluso las preguntas o las participaciones no eran pónganme todas las consignas. Era algo concreto que vos por ahí podías llegar a resolver en función de la lectura que hacías. Y sobre eso es
ir y volver, ¿no? O sea, no es meterte en el foro y volar, sino que es meterte en el foro, hacer otras cosas y eventualmente darle tiempo para que te contesten, te conteste yo. Y de esa forma ustedes tienen como la posibilidad de releerse y leerse y por ahí de esa manera se vuelve un poco más colaborativo. No sé si lo venían haciendo así. No. No. En realidad nosotros nos No, fueron no. mandando tareas, claro. Claro, Matías, en uno vos contestaste una cosa así, era un Haciendo y Claro. contestando. una Biblia, y después volviste a contestar porque dijiste, no era toda la tarea. Es como, era específicamente lo que preguntaba. Está, yo lo entiendo y entiendo que es una cuestión de ponerse cancheros en el uso y en el funcionamiento del foro, pero es una linda herramienta para aprovechar. Sí. No, lo único que criticaría sería tipo lo de cuando tenés que hacer una pregunta, una consulta a un profesor, es como que en el momento que estás haciendo la tarea la haces, pero tarda mucho en contestar y ya cuando te contestan ya la hiciste. Sí, Por pero bueno, es como adaptarte a la nueva No, situación. sí, obvio, es nuevo para todos. Hablo por mí, ¿no? Digo, yo intento responderles lo más rápido posible y la otra vez también le respondí a Matías que contestaba, porque a veces uno se tiene que ir separando entre todos los cursos que tiene y demás, pero sí, es un nuevo ritmo que hay que aprender a manejar. Es una adaptación. Esperemos que sea, no sé hasta cuándo, pero que mientras sea, que por lo menos podamos ponerle un poco de onda nosotros y que no sea tan terrible llevar las materias. Pregunta. Me fueron llevando, hoy, ayer me había preguntado Matías y les dije que por ahí íbamos a ir a la parte de proyectos. ¿Me fueron siguiendo la corriente con las lecturas? Sí. ¿Estamos leídos? Sí. Bien, una cosa, antes de meternos ya formalmente y ver qué es lo que entendieron y demás, tengamos en cuenta, tenemos media hora, un poquito más. Hay un foro especialmente, yo creo que lo vieron, pero si no lo vieron se los digo. Hay un foro especial que creo que está como segundo tema en orden, que es un foro especialmente destinado a lo que es monografías. Obviamente lo que es monografías en una cursada como un poco más normal, hubiésemos tenido un montón de momentos para charlar a lo largo de este mes y un poco que pasó, pero obviamente como no lo tenemos, tengo que dar el espacio para hacerlo, ¿estamos? Y el espacio lo tienen, ¿estamos? Yo lo que veo es que el total de ustedes habrá 10, creo, no sé si son un poquito, no sé si son menos, pero 10 de ustedes que, no digo que hayan definido el tema, simplemente que hayan participado. Estamos, a ver, el tema no les va a caer como mágicamente súper claro y súper delimitado. Lo que necesito es que participen del foro. Estamos, a ver, la participación no tiene que ser con el tema ya bajado. O sea, me tienen que decir, che, yo quiero laburar con esto. O sea, sí, eso es lo que tienen que hacer, pero no tiene que estar como perfecto. ¿Estamos? No quiero que me digan el tema. La idea es que interactuemos y que de esa interacción salga el tema. De hecho, voy a usar de vuelta el ejemplo de Matías. Charlamos un poquito en estos idas y vueltas con Foro, y un poco lo que llegamos, no sé si le terminó gustando a Matías, pero por lo menos parecía que le gustaba y no era el tema original. O sea, del intercambio sale la idea. Matías, todo tuyo. Aportame vos. Sí, me diste una buena idea. La verdad que yo empecé con una idea que no sé si los que fueron leyendo en mi foro, si alguno lo leyó, pero yo empecé capaz con una idea bastante chica y si querés muy específica, y bueno, Lucho lo que nos ayudó es capaz, me dijo, no hace falta hacerla tan específica en un solo programa, que bueno, después si se quieren dar una vuelta pueden leer mi tema, sino que puedes ampliarlo y bueno, después me dio otra idea copada, hacer un paralelismo entre lo que es la situación actual del coronavirus y un poco lo que pasó en ese momento. Pero bueno, nada, la verdad que sí fue de mucha ayuda. Y yo partí de algo muy chico, o si querés, muy específico, y me pudo ayudar bastante. Bien, a ver. La idea, después vemos, porque también lo que te dije, Mati, es, fíjate concretamente si es viable, ¿no? Digo, si de repente lo que uno... Porque una de las personas, no sé si fue de acá o fue del otro sexto, lo que un poco me decía, sí, fue Vicky Fiorito del otro sexto. Lo que ella me decía es, de los 3 temas, ahora ya depende de mí elegir. Y lo que yo le decía es, sí, depende de vos elegir, de los 3 temas, después de varias idas y vueltas. Lo que yo le decía es, te corresponde a vos elegir, pero no es nada más una elección de,
che, me copa este tema y me meto en este tema. Es sobre los 3 que potencialmente me gustan. En realidad lo que tendrías que hacer ahora, en el caso de Victoria, es ponerse a buscar información, porque no es nada más una cuestión de gusto, es una cuestión de viabilidad de información. Si me gusta mucho este tema, pero no hay bibliografía específica para eso, entonces tenés que descartarlo vos, por más que los 3 sean temas viables. ¿Se entiende lo que digo? A ver, Claro. a lo que voy es, vayan al foro, acérquense específicamente al foro de monografía, porque se sorprenderían lo mucho que tarda a veces definir y bajar a un tema concreto que les guste, ¿no? Porque al fin y al cabo les tiene que gustar. ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano? Así no, bueno, no, algunos están sin cámara. ¿Cuántos de ustedes se metieron? ¿Cuántos de los ¿Qué, no profe? se No metieron escuché. todavía? ¿Cuántos no se metieron todavía? Ah, yo me metí. Yo no me Yo me metí. metí, pero no puse nada. Bien, pero Nada más. agilicen. Bueno, si no se metieron y no pusieron nada, tampoco sirve. ¿Cómo estás? ¿Qué tal vos con la conexión? No escuché, ¿qué? ¿Cómo estás con la conexión a partir de Ahora tengo wifi. Me vine a mi casa. Tipo, estaba en lo de mi papá, me agarró la cuarentena en lo de mi papá y me quedé como 15 días, pero ya no tenía ni ropa. Entonces me vine para mi casa y ahora acá tengo wifi. Ah, buenísimo. Entonces vamos a tener una conexión más activa. Ya me puse las pilas, ya contesté todo. No sé si lo vieron. No, no, Pero bueno. yo vi lo mío nada más, pero vi ayer, pero no te contesté lo de monografía, pero vi que habías activado con un texto así gigante sobre algo de la modernidad líquida, pero dije, bueno, no, estaba quemado y dije, basta, mañana veo qué puedo decir. Bien. Bueno, medio que se me hizo un guiso con lo de la monografía, pero creo que ya lo Está encaminé mejor. bueno el tema. Pero- Perdón que me meta, pero yo lo leí y está bueno, Cris. Es viable, es algo, hay que ver cómo le damos cómo lo ajustamos Encima- un poco más. Pero El objeto de estudio como que también es de la actualidad, entonces a la vez como que tengo más acceso a estudiarlo, pero a la Sí. vez capaz es un poco más complicado, pero bueno, ya veré. sí, de hecho tengan en cuenta algo que saco de lo que vos decís. Ojo que a veces porque el tema sea de la actualidad, a veces es más complicado, ¿eh? Mientras más actual a veces es el tema, es más difícil encontrar bibliografía seria para poder trabajar. Ténganlo presente, porque mientras más cercano se hace el tema, Sí, es obviamente verdad. menos se ha escrito sobre eso. No quiere decir que todos los temas tienen que ser de la antigüedad, ¿no? Pero lo que digo es que registren eso, porque al fin y al cabo lo que les pido también un poco es que puedan trabajar con, no sé, por ejemplo, con Google Académico. ¿Trabajaron alguna vez con Google Académico? No, En inglés. En inglés. A ver, alguna que otra vez lo hemos rozado, pero nunca formalmente. bueno, bien, buen dato. A ver, no me pongo a explicárselos acá, después de última lo hacemos la próxima vez que nos vemos, porque tendría que ver, nunca hice eso de mostrarles como lo que está en mi pantalla, pero sé que se puede. Pero Google Académico es una pavada, y es simplemente reconvertir, cuando ustedes tienen Google, le ponen como el buscador académico y automáticamente te lo reconvierte al Google Académico. Y el dato del Google Académico es que ustedes tienen la posibilidad de tener acceso a los textos serios. Estamos por ahí. Lo usamos varias veces para el PDI. Bien, pero está buenísimo, porque Claro. quiere decir que el PDI les dio una Señor mano. Estela. Ay, hola, ay, no. Estela Maris nos enseñó en literatura que hay que buscar capaz palabras claves, Bien, escrita o sea, a la vuelta. O sea, palabras colgadas. bien, me interesa, porque, a ver, si ustedes buscan peronismo en Google en el Google normal, se van a ir a Wikipedia. Automáticamente se van a Wikipedia. Si ustedes buscan peronismo en el Google académico, automáticamente los va a mandar a libros, papers o artículos que son un poco más serios, que tienen autor. También va a salir un montón de cosas. Uf, es verdad, pero bueno, la investigación es eso, es ponerse a leer y a filtrar y hasta hacer, en algún momento es como un abordaje un poco más inteligente. No tenés que leer todo, tenés que leer como transversal, ver, como hurgar en los textos que Y te saber aparecen. buscar. ¿Cómo? Saber buscar Claro, también y pero encontrar. se aprende eso, o sea, es tener que leer, no sé, el abstract que a veces te aparece, o la introducción, buscar en el índice, parece es una pavada, pero buscar en el índice, ver qué es lo que el índice te marca, ¿viste? Porque por ahí con los subtítulos del índice te das cuenta de lo que estás buscando, no te sirve. Pero es una instancia de aprendizaje, desde ya.
Bien, vamos concretamente a cuestiones de materia. Bien, alguno que me haya llevado como la corriente en estas 2 o 3 semanas que estuvimos de encierro. Nosotros arrancamos por lo que era campo científico de Bourdieu, con sus respectivas aproximaciones al término. Seguimos por conocimiento científico y finalmente caímos en el texto de paradigmas. ¿Estamos? Sí. A ver, la pregunta es, ¿alguno de ustedes está en condiciones de poder como articular los 3 temas? Esto tiene que ser en orden, porque si no empezamos a hablar entre todos. ¿Cuál es la articulación que ustedes le darían a los 3 temas? Campo científico, ¿qué dijiste? Campo científico, conocimiento científico y paradigmas. Esas fueron las 3 semanas que tuvimos. Y que a su vez el consenso, bueno, que se da entre las comunidades científicas y eso, van a estar sumamente arraigadas, por así decirlos, a lo que sería el paradigma de esa época. Entonces todas las teorías y eso que se van a realizar lo hacen bajo también un cierto paradigma. Bien, es una buena aproximación, Además, sí, creo dale. yo que lo de la presciencia y la ciencia normal tiene que ver con, bueno, con lo que dijo Aino, con el paradigma de ese momento y si la comunidad lo aprueba o no para que sea una ciencia. Coincido, No sé. claramente. ¿Hay alguien de acá? No sé si... Yo creo que Dale, Matías. No, que creo que el campo científico justamente o el paradigma en sí, los 3 justamente se conectan y capaz lo que permiten es que el campo científico es el lugar donde se desarrolla un paradigma y a su vez donde se desarrolla el conocimiento científico, que bueno, es aprobado o no, y que a su vez existe también lo que es la autoridad científica, que bueno, se veía en la película, la que vos pusiste, la del diablo viste la moda. Sí. Entonces, nada, la relación es básicamente eso, es como un hilo que va llevando, bueno, primero, si querés, nace el campo científico, que produce un conocimiento científico y que es a través de un paradigma que tienen que aprobar justamente las personas del campo científico, o el campo científico en sí. Coincido, es una muy buena relación la que hiciste, o sea, ahí articulaste las 3 cosas bastante bien. ¿Entendieron lo que dijo Matías? Sí, yo creo que también los 3 son simbióticos, como que uno no puede existir sin los demás. Uno no puede existir sin los otros 2. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Algún otro aporte? Silencio. Bien, a ver, coincido, retomo un poco lo que dice Matías, solo como para darle un poquito de forma. Nosotros arrancamos por, a ver, supongo que ustedes leyeron. Si no leyeron, igualmente la idea es que me sigan la corriente un poquito y vamos interactuando y vamos logrando armarlo. Nosotros arrancamos por un concepto bien amplio, que es el concepto de campo científico. ¿Hay uno de ustedes en el foro que se metió como de lleno con Bourdieu y empezó a hablar de los campos? ¿Está acá la persona que lo hizo? Creo que fue Prosi, Delphi, Delfina, no me equivoco. pero no está. Creo que la había leído. Yo, Estás, Sí, vos. está. O sea, hay alguien que se metió. Pero no me acuerdo de haberme metido con eso. Bueno, pero hay alguien entonces. Yo hablé de los campos, creo. ¿Ustedes vieron Bourdieu en sociología? Que cada regía una institución que tenía Sí. que... Ah, no. Dale. Yo puse eso en el foro. Bueno. ¿Qué pusiste? Que esa institución daba y la aceptación a la teoría que se apruebe. Entonces Sí. era una competencia entre los agentes. Bien, eso está bien. Hay uno de ustedes que se fue a la definición un poco más grande de lo que es Bourdieu y que me reservía, porque básicamente, pero repito, no sé por ahí si Bourdieu se da en sociología de Pintorio, pero Bourdieu en realidad analiza todo en funciones de campos, o sea, ve el campo de la política, el campo de esto, el campo de aquello, y obviamente a nosotros nos toca la idea de campo científico. A ver, ¿qué es lo que a mí me importa de Bourdieu? Bourdieu es un sociólogo grosso, ¿estamos? O sea, el tipo lo van a ver en un montón de lugares porque el tipo no está a la altura de Marx a nivel como histórico o intelectual, digo, pero sí es un tipo muy, muy grosso. Cuando silencien el que está haciendo el sonido, por favor. Bien, ¿qué es lo que me interesa del concepto de Bourdieu?
el tipo es revolucionario en el campo de la ciencia, o al menos en lo que es epistemología y conocimiento científico, porque el tipo lo que hace es pintarnos un paisaje de lo que es el campo científico mucho menos romántico de lo que se pensaba que era. Es decir, previamente, Perdón, sí, fue Marti Agarotti, me parece. Acá puede estoy ser, leyendo la no respuesta. sé quién fue, pero sé que está. De última lo buscan después en el foro. Hay como una concepción un poco más amplia de campos. Lo que el tipo termina mostrando es que en realidad el campo científico, que no es un lugar físico como todos ustedes ya dijeron, no es un lugar, no es que hay un ministerio del campo científico. Claro, es abstracto. Es un lugar abstracto que uno lo ve, por ejemplo, cuando se me ocurre pensar en alguna convención de, no sé, de sociólogos, de historiadores. Ahí tenés como la presencia de todos los grandes como cráneos de la sociología que están ahí escuchando las nuevas tendencias, exponiendo ellos, ¿por qué no? Y ahí es donde uno puede identificar ese campo científico. Ahora, ese campo científico, nos dice Bourdieu, es un lugar, un extremo nivel de conflicto, o sea, no es un lugar donde todos se abrazan y se quieren, sino que es todo lo contrario. Lo que hay es un enorme nivel de conflicto en el buen sentido, ¿no? Un debate fuerte entre diferentes posiciones adquiridas, dice Bourdieu, en función de buscar esto que él define como el monopolio de la autoridad científica. Es decir, ¿qué sería el monopolio de la autoridad científica? O sea, el que Tener la cuyo, razón. claro, El paradigma conocimiento se absoluto. apruebe, va a ser como el, claro. Bien, tener la razón, el conocimiento absoluto, dijeron ahí. A ver, tengamos en cuenta que esto del conocimiento absoluto es algo que yo agarré también en Sí. el foro y se los marqué. Ujú. A ver, conocimiento absoluto, comillas, comillas, porque No en realidad existe. lo que dice el tipo Claro. es, esa verdad o esa razón es temporal. Claro. ¿Por qué es temporal? Y Porque siempre va hasta a haber que alguien que lo refute, lo o que refute. tenga una idea. Por el paradigma también. Exactamente. O sea, puede cambiar. Paradigma. Impecable. La Ahí- yo creo que ruptura. acá sí, vamos. me llamó cada uno. atención lo de las anomalías, porque, o sea, la misma anomalía puede hacer que el paradigma dure a lo largo del tiempo, tomándola como excepción, o si esa anomalía se desarrolla, puede surgir un nuevo paradigma que refute. O sea, es como Claro. un arma de doble Que- filo, que porque En realidad, hace que se en palabras de perpetúe Kuhn, Sí, o... en realidad creo que en palabras de Kuhn no es como que lo refuta, porque lo que él dice es que no va a combatir con el otro paradigma, sino que va a crear uno nuevo que va a ser aceptado por la comunidad científica y que no va a ser ni mejor ni peor. Claro, se va a buscar. Aceptado. exacto. Es como. Pero no Puede es que ser se va a buscar complementario refutar. No se o pueden ser comparar. opuestos, o sea, Sí. no pueden Es cruzarse más, nunca. yo les diría que en realidad en conceptos de Kuhn Esa parte es no me como quedó muy superador. clara. Lo que él te dice es, a ver, pará, así no nos vamos como, porque si no, no nos vamos saltando y quiero que les Tema. quede como claro. A ver, dentro de lo que es el campo científico, ahí llegamos a Kuhn. Dentro de lo que es el campo científico, lo que a mí me interesa que ustedes puedan ver es que obviamente el campo científico es el lugar donde sucede el conocimiento científico. Eso es casi una obviedad. Mm. Ahora, Sí, el y conocimiento también, sí, perdón, no, además, ay, alguien está soplando, pero bueno. Lo de el campo científico, el que tenga el conocimiento absoluto va a como determinar las teorías que le van a seguir, por así decirlo. pará, un Sino como- segundo. Chicos, el que está conectado simplemente para molestar, por favor, se desconecta. Por favor, seguilo. No, Antes, eso que te decía, que el campo científico vendría a ser como una jerarquía y el que llega al conocimiento absoluto es el que va como a determinar los estudios que se van a realizar dentro de la ciencia, más que, por así decirlo. Estamos de acuerdo. A ver, básicamente cuando nosotros nada más porque lo estuvimos dando, a ver, lo estuvimos llevando como al plano de la formalidad, pero en realidad el funcionamiento del campo científico o de los campos científicos ustedes ya los vieron, porque básicamente es lo que uno ve en los diferentes abordajes que de repente pueden tener en las diferentes materias del colegio, nada más que ahora le estamos dando como una formalidad que por ahí previamente no se la habíamos dado. A ver, a mí lo que me interesa es esta idea de movimiento, o sea, dentro del campo científico, obviamente ese es el espacio por excelencia de lo que es el conocimiento científico. Ahí es donde se crea, estamos, porque básicamente ese campo, a ver, está todo el tiempo intentando confrontar posiciones
demostrar que lo que un grupo de científicos dice no está bien, y de repente intentar crear vos, como otro grupo de científicos, como opuesto, una teoría que sea superadora. A ver, ahí es cuando sí, es verdad lo que creo que lo decías vos también, Antonella, ahí es donde uno puede como cruzarlo con el concepto de paradigma. A ver, nosotros dimos un montón de características que hacen al conocimiento científico, ¿no? O sea, el conocimiento científico es racional, el conocimiento científico es metódico, si vos no podés corroborar lo que estás diciendo no es científico. Si vos no sos un tipo legalmente habilitado para eso, tampoco es conocimiento científico. Quiere decir que vos, como un pibe de 17, 18 años, por más que uno juegue, porque es lo que vamos a hacer con monografías, uno juegue a crear conocimiento, lo cierto es que nosotros no estamos habilitados, ustedes están habilitados para crear una teoría superadora. De hecho, las monografías justamente no son cosas que ustedes tienen que, no sé, no tienen que probar la existencia de una teoría diferente, diferente a lo tradicional que se plantea para explicar el nazismo. O sea, nosotros jugamos en monografía que ustedes son pseudo investigadores que en realidad no lo son todavía. Ahora, Claro, por eso yo también sí, en el foro había dicho que vos me dijiste igual como que no me meta con Marx, pero yo lo que quería decir que dentro del campo científico en sí entran en juego estos diferentes capitales, que eran los culturales, los económicos coincido. y todo eso. Es que en realidad, para entender lo que tú estabas diciendo de Marx, que es lo que si logramos en estos 40 minutos lo intentamos hacer, es que ustedes vean qué es lo que dice Kuhn, que en realidad ahí vamos a eso, y por otro lado que ustedes pudieran ver, a ver, ¿por qué lo que dice Kuhn no se cumple perfectamente cuando uno se enfoca a las ciencias sociales? Que un poco ahí llegaría lo que vos decías respecto de Marx. O sea, a ver, cuando uno entiende que el conocimiento científico, por ejemplo, entre todas las características, es dinámico, de esa idea de dinamismo uno puede como conectar la idea de Kuhn. ¿Por qué desde la idea de dinamismo uno puede conectarlo de Kuhn? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Porque va cambiando? Sí, porque va cambiando, digo, al que no entendió la Claro, los pregunta. paradigmas. ¿Por qué la idea de dinamismo? O sea, nosotros partimos del presupuesto de que el conocimiento científico es dinámico, es obvio. Ahora, ese dinamismo nosotros bien lo podríamos explicar si de repente usamos la lógica de Kuhn. ¿Por qué? Lo de los paradigmas vendría. Lo de los paradigmas, Porque se van ¿no? complementando. Lo de las etapas, porque se van complementando. ¿Por qué las Dinamismo. etapas de Kuhn nos puede permitir explicar cómo se vuelve dinámico el conocimiento científico? Porque va cambiando. Porque va Justamente, cambiando. porque no es algo ¿Cuáles son las etapas? Pero no es algo- Recordámelas. precientífica, Sí. ¿Qué es la etapa precientífica? Cuando se reduce a lo mítico, o sea, o mítico o religioso, o sea, no tiene fundamento científico validación. para que sea, Bien. no tiene validación. Explicando Claro. racional, estamos de acuerdo. Etapas Claro. científicas entre los chicos que participaron, dice, es cuando hay una multiplicidad de explicaciones y en donde ninguna de esas explicaciones es racional, donde tenés múltiples enfoques y como vos decías, muchas de las explicaciones son míticas, religiosas, y no hay consenso, no hay un grupo... No pueden ser justificadas. No hay No, y de comunidad hecho científica. todavía ni siquiera hay comunidad científica. Y como no hay comunidad Claro, científica, claro. no hay científicos que logren llegar a un consenso, porque no existe la comunidad científica como tal. Cuando vos empezás a formar condiciones históricas para que empiece a haber pensamiento racional, pienso un siglo XV, siglo XVI, el surgimiento de la imprenta, reforma protestante, los quiebres que se le dan a la Iglesia Católica, ahí empezamos a crear condiciones para que aparezcan un montón de personajes que de repente van a reflexionar o van a intentar buscar explicaciones más racionales. Estamos, o sea, gradualmente en un siglo XVI, XVII nosotros tenemos la formación de un campo científico que progresivamente se va a Primitivo. parecer más a lo nuestro. ¿Cómo? Un campo científico primitivo. Primitivo, totalmente, pero por lo menos aparecen tipos como Galileo, Copérnico, Newton, que ya van a intentar explicar desde el plano de la ciencia. Digo, por eso vos también tenés tantos pensadores, ¿no?, que han sido perseguidos por la Iglesia Católica. ¿Por qué son perseguidos?
Y porque es con lo que rompe con esa etapa Con precientífica. lo y suyo, que, claro. Tal cual, porque es una iglesia católica que tuvo 1000 años de presencia en la explicación. Entonces, en realidad, permitir a estos científicos masificarse y que te den una explicación un poco más racional, ¿por qué le genera preocupación a la iglesia católica? y porque Y le porque sacan por esa autoridad. su Claro, van a dejar de validación, tener autoridad. la verdad. Le sacás esa ¿No autoridad. tienen más el monopolio de la autoridad? Bien, que no es científica, porque convengamos que es Claro. bastante. Pero sí, coincido, esa es la explicación. O sea, pierden o ven el peligro de la pérdida de ese monopolio de autoridad. Por eso hay tantos. O del conocimiento decir, absoluto. ¿cómo? O del conocimiento absoluto también Total, podría que ser. no es absoluto y que uno va a empezar a ver que de alguna forma se Claro. empieza como Eh, a volver un poco A más romper. racional. Coincido, ¿se entiende la lógica? Ahora, lo que dice Kuhn es, en ese momento donde se vuelve un poco más racional, donde hay consenso, bla, 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 surgiría el periodo de ciencia normal. Y ahí es cuando el tipo te empieza a explicar de qué manera se vuelve esto dinámico. Te dice ciencia normal, un poco hace rato decían, esa ciencia normal es temporal, porque todo es muy probable que aparezca un nuevo problema, ese nuevo problema que marca. claro. Una La ruptura- pérdida del no. consenso. Sí, pero ¿cuál es la etapa que él marca? Una anomalía. Una Sí, anomalía. claro. una anomalía que si no se logra resolver, Una crisis. se torna una crisis. Ahí lo dijo, creo que Diana. Crisis de la ciencia normal. Bien, crisis de la ciencia normal, cuando se Ruptura ruptura del empiezan paradigma. a surgir. ¿Qué? Los Cuando paradigmas subalternos. Algo así. Bien, cuando Los se da una rivales. crisis, aparecen otros paradigmas que intentan explicar esa anomalía. Y Sí. Y que finalmente, intentan superar al paradigma existente. bien, cuando finalmente se produzca, o sea, cuando uno de esos paradigmas subalternos, como dijeron recién, sea o demuestre que es más Válido. eficiente al momento de resolver el problema, ahí es cuando se produce lo que él define como revolución científica. ¿Qué es Claro. revolución científica? La creación de un nuevo paradigma. Un nuevo Vendría momento a de ser. consenso con un nuevo paradigma que antes ha sido rival y que ahora es como, hegemónico. Y habla de que la Complementario. revolución es sumamente, la crisis y la revolución son sumamente necesarias para como que la ciencia avance. Coincido. Claro. Es que en realidad es la anomalía, diría Matías hace rato, es la anomalía, la crisis y la revolución la que genera este avance constante. O sea, es dinámico porque tenés esas etapas. Claro. De hecho, De hecho, los mandé, pero se los paso acá. Este Es cuadrito se los mandé. cíclico, que Es digamos. muy claro este cuadrito. No sé si le Sí. prestaban atención. Sí. No. Digo, pero acá es posible, está en una de las clases, acá es posible ver todas las etapas muy sintetizadas, pero es re claro el esquema que el tipo hace. Claro. Obviamente, la idea del tipo es, vos llegás a una nueva ciencia normal, y que esa ciencia normal es de nuevo temporal, y eventualmente aparecerán otras anomalías, y bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que te genera eso? No sé si es cíclico el término, pero por lo menos cambiante, ¿estamos? O sea, lo que te dice es, constantemente la ciencia Evoluciona. evoluciona. Revoluciona. Crea condiciones para generar, coincido con lo que creo que fue Expósito, para generar nuevos avances en el plano de lo que es científico. ¿Se entiende? Sí. Veamos, a ver, lo que me importa, un segundito, pero porque no queda tanto. ¿Alguna pregunta? Digo, para mí esto es bastante lineal, es bastante sencillo, digo, pero está bueno. Y lo que sí me gustó es que algunos de ustedes lo habían recordado desde otros lados, porque uno de ustedes o dos de ustedes aportaron en la explicación de paradigmas desde De psicología, sí. Estaba buenísimo, porque Sí. estaba bueno lo que habías puesto. ¿Fuiste vos? Costó. Expósito. No fui Ah. yo, pero lo leí. Creo y me que fue ayudó a Valen entenderlo Siligardi. muchísimo más. Pero estaba bueno porque estaba re correcto. Y está Sí. bueno porque ustedes ven, a ver, por ahí no lo vieron con el concepto, en psicología sí, pero el concepto de paradigmas ya lo vieron. Estamos, digo, por ejemplo, en economía, ¿dónde ven paradigmas? En el neoliberalismo. Bien, ¿quién dijo? Bien Sí, alto. Cada vez hay un nuevo modelo económico. Yo- Bien, Claro. ustedes lo vieron como liberalismo de Smith, o el año pasado Sí. con Griselda tienen que verlo como Estado benefactor de Keynes. Y este Claro, año o sea, nosotros tenemos... tenés el oficiócratas, hasta los mercantilistas que Bien. rompen con esa concepción de que la agricultura era o sea, era como el liberalismo, pero
lo que significaba riqueza era la agricultura, por ejemplo. Bien. Y después, bueno, los monetaristas y todo eso. Todos esos que nos está diciendo Cristal son paradigmas. Estamos, y nosotros tendríamos que ver el último en sexto año, que es la parte neoliberal. Son todos paradigmas, nada más que de repente nunca los llamamos de esa forma en otros años. Claro. No son reconocidos. Y así como hay en economía. Ah, igual creo que habíamos hablado antes del paradigma positivista. Si no Sí, si no tiene que me haber aparecido. equivoco. Sí, Tiene que haber aparecido. Sí. en psicología Bien, apareció, en sociología. Sí, sociología tiene que haber positivismo, por ahí evolucionismo. Sí. Pero bueno, después nos detenemos un poco más en eso. Pregunta, ¿nos quedó claro la definición de paradigma? Bien, Sí. lo que necesito es lo siguiente, porque la idea era poder hacerlo, pero no llegamos por el tiempo, pero se los dejo como consigna. A ver, en la página, este texto ustedes ya lo tienen, estamos, este texto de paradigmas, o sea, el que tenía el grafiquito ese que les mostré. De la página 306 a la página 307, 305, 306 y 307. Lo que el tipo dice es, dice, las ciencias sociales en la concepción de Kuhn. Estamos, esto en teoría ya lo leyeron. Vi poca explicación Yo lo leí. de esto, por eso yo creo que ya lo Yo leyeron. te lo había respondido, creo. Exacto, creo que uno o dos lo hicieron. Pero lo que necesitaría es que le ¿Qué, lo del método? de vuelta, que si no lo leyeron, que lo lean de vuelta, esas 2 o 3 hojitas, porque lo que quiero es que intentemos para la próxima como ver si el planteo lineal que está teniendo Kuhn respecto al funcionamiento de las ciencias nos serviría para explicar cómo funcionan las ciencias sociales. Estamos ahí. Yo por lo que Dale, a había ver. leído, Sí. que había entendido, decía que las ciencias sociales no habían alcanzado tipo la madurez suficiente, sino que están en una etapa precientífica Buenísimo. y que no tenían como aspectos metodológicos ni de validación como para que llegue a ser una ciencia en sí. Es que básicamente hacia eso va. A ver, en función de lo que nos dice Antonella, lo que les pido es, por ejemplo, más allá de lo que diga el texto, busquen, porque eso no está en el texto, el concepto de multiparadigmatismo. ¿Qué es el multiparadigmatismo? Profe, ¿eso es la nueva tarea? ¿O dónde Sí, está? lo podemos pensar, búscalo y lo vemos después la semana que viene. ¿Cómo es? ¿Multi? Busquen qué es el multiparadigmatismo. Che, están re buenas las clases así, ¿eh? Me Eso encanta. les Me voy a gusta. preguntar. Busquen multiparadigmatismo y cómo se aplica para las ciencias sociales. Ok. Y Y ahora sí, este punto. tipo, Eso lo dejamos abierto para que después volvamos a meternos en eso los próximos encuentros. Consulta. Sí, ¿Tiene que ver con por qué la economía es considerada para la única ciencia social que es ciencia, digamos? para Kuhn, en realidad, porque para mí, toda la ciencia... Si Por no, eso, para Kuhn. si no me tiro abajo. Digo, por eso son ciencias sociales, pero tengamos en cuenta que Kuhn, si yo no me equivoco, es un físico. Entonces, la concepción que él tiene para las ciencias sociales es lógicamente de su estimación, pero después lo tratamos un poco mejor. Chicos, ¿les sirvió esto? Sí, todo re bueno. ¿Está Sí. bien? Sí. Les ordenó un poco, mi intención era como ordenarles un poco la cabeza. ¿Funcionó? Sí. Sí, sí. Sí. Me alegro, sí. Bueno, nada, ya me queda un minuto, así que lo único que les digo es, sigan adentro, se siguen cuidando, participen en los foros, es bien flexible todo. Fíjense que les subí, si no me, no, ustedes no, pero en breve les subiré a ustedes para la semana que viene. Si lo hacemos así gradual, se vuelve un poco más acompañado, ¿estamos? Veremos después cuándo podemos volver a contactarnos, ¿les parece? Dale. Nos vemos el jueves. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.